ya empiezo a hablar de datos en Machine Learning, que es el núcleo del Machine Learning, es la proporción de toda la información que yo le doy al computador para empezar a establecer modelos basados en Machine Learning. Y tengo dentro de estos modelos, por ejemplo, los modelos predictivos, ¿ok? Los modelos predictivos no es más que la construcción matemática que traducen todos los datos que yo tengo para que el computador me prediga una variable de salida con toda la información de variables de entrada, ¿sí? Que yo le voy a proporcionar al modelo, pero que es un modelo que yo lo tengo que haber construido para que me genere en forma automática, producto de una base de datos, estas variables de salida en forma predictiva. ¿Ok? Entonces, tenemos los algoritmos supervisados, otros aspectos relacionados a datos en inteligencia artificial, que son los algoritmos que utilizan datos etiquetados. Justamente cuando yo tengo un dato etiquetado y lo utilizo para que el computador aprenda, se llama un algoritmo supervisado. Cuando yo utilizo datos no etiquetados, que es lo que hemos conversado, se llaman algoritmos no supervisados. Y hay un tercer algoritmo que se llama algoritmo de refuerzo. Estos algoritmos de refuerzo son los que aprenden a través de recompensas o castigos. De hecho, nosotros como población somos súper útiles en validar estos algoritmos. No sé si ustedes en GPT han visto un dedito para arriba y un dedito para abajo. Esos deditos para arriba y para abajo lo que están haciendo es reforzar el algoritmo basado en sistemas de lenguaje abierto que tiene, por ejemplo, OpenAI, ¿sí? Con castigos, dedito abajo, con recompensas, dedito arriba. Eso es lo que están haciendo hoy por hoy. Entonces, ya hemos hablado de los datos etiquetados y los datos no etiquetados, cada uno requiere diferentes de las ventajas que tiene un aprendizaje supervisado y un aprendizaje no supervisado. El supervisado es es más preciso, ¿sí? Pero puede ser más costoso y difícil de obtener estos datos. En el no supervisado yo le boto todos los datos al computador, ¿sí? Y el computador me va a descubrir patrones ocultos porque son estos en grandes conjuntos de datos sin necesidad que estén etiquetados, pero el problema es que tienen menor precisión en las predicciones que me va a generar en ese nuevo dato o nuevo paciente. Para eso investigamos, ¿verdad? Nosotros investigamos ¿para qué? Para que mi estudio de investigación me dé cierta información para mi siguiente paciente. Ah, no, mira, yo, si tengo un paciente con cáncer de pulmón, ¿con qué lo trato? Ah, lo voy a tratar esto porque en una población determinado se demostró con una significancia estadística que el tratamiento A era mejor que el tratamiento B. Pero lo que yo hago con lo que he aprendido de de mis lecturas, hago una predicción de lo que le va a pasar a mi paciente dándole ese medicamento. ¿Correcto? Es exactamente lo mismo, pero hoy en día ya con herramientas basadas en inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo es que aprenden estos sistemas? A través de las redes neuronales, ¿ok? Y de hecho, hoy por hoy hay sin fin de redes neuronales, pero una vez más, si no entiendo el concepto que hay detrás de esto, probablemente nunca pueda pensar. Lo que ustedes tienen que hacer de aquí en adelante es piensen en datos, piensen en dato etiquetado. Piensen en dato que en algún momento me pueda servir para generar una investigación o un modelo supervisado. Nuestro mindset tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque a quien me hace el sistema, yo no le puedo poner que me rellene un texto manual, porque cada uno va a generar ese texto como le parezca. En cambio, es mejor categorizar. Bien, mal, muy mal, peor. Ya listo. Yo establezco qué criterios son los que voy a utilizar para la generación de ese dato. Hoy en día estamos sufriendo la crisis de base de datos, porque todo el mundo tiene datos, pero no están etiquetados, y si están etiquetados, están mal etiquetados. Por lo tanto, si yo le meto basura a un sistema, me va a botar basura el sistema. ¿Ok? Y quiero terminar con ustedes con un ejemplo, ya en la vida real, de cómo es que en mi práctica diaria utilizo todos los conceptos que les he comentado ahorita, ¿sí? En establecer desde los datos que yo tengo
hasta la generación de un modelo basado en inteligencia artificial. ¿Ok? Y este es el ejemplo que les he traído. Perdón por el idioma, ¿ah? Por ejemplo, lo utilicé para una charla reciente. Hoy en día, yo cuando encuentro un paciente que me viene con disuria, poliquiuria y tendencia vesical, esos son síntomas que me hacen sospechar en una infección urinaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Le pido un examen completo de orina. Este examen completo de orina, hoy por hoy, me va a decir, mira, parece que sí tienes una infección urinaria porque además lo multiplico por la probabilidad de mi pretest, que son los síntomas, ¿cierto? Probabilidad de pretest, síntomas, más la probabilidad del test, leucocituria, hematuria, con presencia de bacterias, me está diciendo, oye, la probabilidad de infección urinaria es altísima. Pero cuando yo establezco un tratamiento, tengo 20 o 30% de falla en ese tratamiento. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hoy en día es la probabilidad de la resistencia antimicrobiana. La resistencia a betalactámicos, 30%. Resistencia a nitrofurano, 20%. Resistencia a quinolonas, 30%. Pero como yo no sé qué va a pasar el día de pasado mañana cuando tenga el antibiograma, yo hoy tengo que agarrar, esperar los 2 o 3 días del cultivo. Mientras tanto, lo expuse a un paciente al 20 o 30% de probabilidad de falla. Entonces tengo que prescribir de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi conocimiento y de acuerdo a mi especialidad, sí, razón por la cual muchos de los pacientes se complican. Pero ¿qué estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo es, a estos datos que yo tengo del cultivo y del antibiograma, a través de un modelo basado en Machine Learning y Human in the Loop, establecemos una recomendación terapéutica. Hasta ahí, perfecto. Obviamente, este modelo está integrado a los datos que obtengo desde la microbiología. ¿Por qué, por ejemplo, en este caso, indico una fosfomicina? Porque probablemente es resistente a cotrimoxazol, etcétera, etcétera. Son casos de ejemplo nada más. ¿Ok? Hasta este momento, perfecto. Pero ¿dónde está el gran problema? En esta probabilidad de falla terapéutica. 20 a 30%, y en el mundo entero sucede exactamente lo mismo. Nadie lo cambia. ¿Ok? Es una realidad mundial. Entonces, cuando hablamos de soluciones en medicina, no es que tengamos que dominar inteligencia artificial, estructura de datos. Tenemos que primero dominar la necesidad que yo quiero satisfacer con mi investigación, con mi proyecto, con mis datos, para que esos datos sean confiables. Entonces, ¿qué es lo que estoy trabajando yo, por ejemplo? Tenemos 185.000 aislamientos que tienen bacterias, que tienen edad, que tienen género, que tienen históricos de aislamientos por paciente. Entonces, con estos datos asociados al examen completo de orina, asociado a una coloración gram que le hago al examen completo de orina para decir si es gram positivo o gram negativo, ¿correcto? Y con estos datos podemos hacer un modelo. Fíjense, un modelo de Machine Learning estructurado para datos predictivos. ¿Por qué es estructurado? Porque mis datos están etiquetados, porque tengo la edad en años, porque tengo el género en masculino y femenino, porque tengo la historia por código 1 de pacientes, porque tengo las bacterias clasificadas, porque tengo los antibiogramas clasificados, que tengo etiquetas de cada dato. ¿Ok? Por lo tanto, puedo hacer un modelo con esta estructura de base de datos para predecir, primero, si el paciente con el examen completo tiene o no probabilidad de infección urinaria. Segundo, puedo predecir el germen, de acuerdo a la edad, al género, al histórico, a las comorbilidades, a la severidad, y si puedo separarlo en ambulatorio y hospitalizado. Y lo más importante, puedo predecir el antibiograma. ¿Por qué? Porque tengo datos históricos con 185.000 datos. Lo más probable es que el dato siguiente sea lo más próximo a la realidad frente a cero de conocimiento que tengo hoy del paciente, porque tengo que esperar 2 o 3 días para tener la certidumbre de ese dato, sea de la bacteria o sea del antibiograma, ¿verdad? ¿Y en qué se basa todo esto? Se basa en que, primero, hemos tenido que recopilar 10.000 urocultivos
a quienes hemos hecho examen completo de orina y que les hemos hecho un gramo de orina sin centrifugar. ¿Ok? Entonces, con esos 10.000 datos, mejor dicho, registros, ¿sí? Cada uno con diferentes campos de diferentes variables, el leucocito es una variable, el nitrito es otra variable, la estereasa leucocital es otra variable, la presencia de germen es otra variable, hemos armado nuestra base de datos. Y en esta base de datos, el 57% son cultivos, 43% son cultivos positivos y el 57% son cultivos negativos. Acá tienen los bacilos gram negativos y acá tienen los cocos gram positivos, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a procesar estos datos, uno tiene que decir, a ver, por ejemplo, cuando yo tengo un examen completo de orina positivo, ¿qué probabilidad tengo yo de que el cultivo sea positivo? Cuando yo tengo germen y empiezo a jugar con mis datos, no vamos a detenernos en esto por la hora, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá podemos determinar que si nosotros combinamos todas las variables del examen completo de orina, ¿sí? Y todo tengo un mix positivo, leucocituria, nitritos, estereasa, presencia de gérmenes, el 99.99% de pacientes van a tener un cultivo negativo, un cultivo positivo. Esta es mi prueba de oro. Mi prueba de oro es el cultivo positivo. Pero cuando yo tengo un mix, todo esto negativo, cuidado, que tengo un 48, un 52% de cultivos positivos. ¿Y eso es por qué? Porque los datos que yo tengo del examen completo de orina probablemente no sean los suficientes para predecir mi outcome. ¿Ok? Y así empezamos a jugar, por ejemplo, ahora sí, con el gramo orina sin centrifugar, y empezamos a hacer los mismos ejercicios. Y con esta estructura de base de datos, y cuando vemos ya ahora sí todos los variables, leucocitos, nitritos, estereasa, germen, gramo orina y la flora que se ve en los sistemas automatizados, ya la cosa cambia. Yo tengo un mix negativo, ya solo tengo un 22% de cultivo positivo. Perdón, cuando tengo un mix positivo, tengo solo un 22%, ya bajó considerablemente. Pero cuando tengo un mix negativo, tengo un 96% de cultivos negativos. Pero ¿qué pasa? No todos los pacientes tienen o todo positivo o todo negativo. Cada una de estas variables tiene que tener un peso específico, llámese regresión logística, ¿verdad? ¿Qué factor o qué variable es predictivo de mi outcome? ¿Cuál es mi outcome? Cultivo positivo, que es infección urinaria. Muy bien, la variable qué OR va a tener frente, pero eso lo voy a introducir a un algoritmo. ¿Ok? Entonces, un poquito más de lo mismo, no quiero detallar mucho estos aspectos, pero acá viene. Base de datos, limpieza de base de datos. Esta de acá, cada uno de estos registros es un paciente. Les dije cuándo fue tomada la muestra, dónde se tomó la muestra, de dónde procede el paciente, hospitalizado, la fecha de nacimiento para la edad, pero fíjense la estructura de la base de datos. Pura basura. Con esto nadie puede procesar, menos un sistema basado en inteligencia artificial con datos etiquetados. El hecho que yo le ponga en mi campo, esto es un campo, que yo ponga 5 entre paréntesis menos igual a 5 por CPO.400, eso no es un buen dato etiquetado y menos aún una base de datos limpia. Entonces, fíjense cómo de una base de datos que obtenemos de un estudio de investigación, ¿correcto? ¿Qué hacemos? Proceso de limpieza de base de datos. Ahora sí, esta limpieza ya tenemos el nombre de la bacteria, todos homogenizados, tenemos presencia, ausencia de nitritos bajo criterios. Segundo, leucocitos bajo criterios, leucocituria más de 5 bajo criterios, flora positiva ya 0 y 1. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy limpiando mi base de datos, que por cierto, ahora sí puedo decir está 100% etiquetada. ¿Para qué? Para que con esto, si ustedes ven a la derecha, tengo el outcome, que es el cultivo, es lo que quiero predecir en base a mi información. Lo que yo quiero hacer es un modelo predictivo con los datos de examen completo de orina para un cultivo positivo. ¿Ok? Entonces, acá yo tengo en mis 10.000 cuáles fueron positivos y cuáles fueron negativas, ¿correcto? Y lo etiqueto 0,
que no, el cultivo es negativo, y 1 que el cultivo es positivo, y empiezo la combinación probable. ¿Con qué fin? Señores, esto sin conocer Python, sin conocer Data Analytics y sin ser experto en inteligencia artificial, hoy agarran, se meten al ML, ¿sí? Que es un software en el cual, este es Big ML, se llama el software, en el cual ustedes le cargan su base de datos, registran el tipo de variable que tienen, analizan los histogramas de su dato y les da todos los datos correspondientes, errores, ausencias, ¿correcto? Y ustedes categorizan y catalogan cuál es su gol estándar. En este caso es la variable cultivo. Ese es tu bull, gol estándar, y le marcan clic. Mi intención no es que aprendan esto, ¿ah? Esto demora en aprender, simplemente entiéndame el concepto. Y en el cual, fíjense, defino cuál es mi outcome, que es el cultivo, y le digo, fíjense, en el sistema, oye, de la base de datos que yo tengo, fíjense, de estos 10.000 urocultivos, en donde están todas las variables de cada paciente, le voy a decir, este es el gol, cultivo es el gol estándar, es lo que yo quiero predecir como dato, cuáles son cultivos positivos, llámese infección urinaria, y miren, lo único que hago es eh, perdón, selecciono, había uno, selecciono, hazme un modelo Machine Learning predictivo y en automático me crea el modelo. ¿De qué manera? De esta manera. Mi outcome, que es cultivo positivo, y acá tienen la red de datos y de probabilidades que me establece qué camino, qué ruta de datos me va a predecir de mejor manera el cultivo positivo. ¿Okay? Una vez que yo tengo este modelo, esto es un modelo basado en Machine Learning. ¿Ok? Esto es un modelo basado en una red neuronal. ¿Por qué? Porque yo ya le he dado qué datos son los que me predicen un cultivo positivo y qué datos son los que me predicen un cultivo negativo. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer el software, sin conocer un ápice de inteligencia artificial, de modelamiento de Machine Learning, me va a hacer una predicción de mi cultivo positivo. Me da todos los datos sabidos y por haber con respecto a mi estructura de datos, ¿correcto? Vamos a pasar esto porque es mucha información. Y acá viene lo más importante. ¿Cómo valido? Cuando yo les hablé de una encuestita, de un formatito, ¿no es cierto? Les hablé que habían técnicas de validación. Todas esas técnicas de validación hoy por hoy han cambiado en términos de algoritmos o herramientas basadas en inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo valido yo mi herramienta? Fíjense, utilizo el 80% de mis datos para entrenar el modelo y 20% de los datos para comprobar el modelo. Esas predicciones de variables y de ORs que me establecen en 80% de mis datos, las va a utilizar en el 20% restantes que son para comprobar el modelo. Por eso son 80% para entrenar el modelo y 20% para comprobar el modelo. ¿Y acá qué voy a tener? Voy a tener variable negativa, variable positiva, outcome positivo, outcome negativo y mi tabla 2x2. Y con esto yo voy a tener verdaderos positivos, falsos negativos, falsos positivos y verdaderos negativos, lo que conocemos. Y con esto voy a tener el recall, voy a tener el accuracy, voy a tener el precision, voy a tener el recall, voy a tener el F1 score, voy a tener el coeficientes, que son criterios estadísticos para que después me establezca mi curva ROC y decir si es que mi modelo funciona o no. Por lo tanto, mi instrumento futuro para el modelo va a ser, o mejor dicho, para mi solución o para investigación, va a ser un modelo que utilicé con mis datos para hacer una predicción, pero un modelo validado. Y eso es cómo se está transformando todo esto gracias a las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, acá a mano izquierda, ustedes están viendo cuando la predicción es 1, cultivo positivo,
y cuando la predicción es cero o cultivo negativo, con todas las variables estadísticas, que obviamente mi intención no es detallar uno por uno. ¿Ok? Pero es lo mismo, un poquito más grande, positivos. Acá tenemos el modelo cultivo positivo y acá están todos los criterios que, o las definiciones de lo que es accuracy, de lo que es precisión, true positive entre true positive más false positive, qué cosa es un recall, y cada uno de estos va derivando a un F-score. Y de hecho el F1 score, mientras más próximo a 0 esté, a 1 esté, el modelo es mucho más preciso en establecer mi predicción de las variables. ¿Ok? Y ya para ir terminando, esto es un poquito más de lo mismo. Acá mis curvas ROC, ¿sí? De un cultivo negativo, miren esta belleza. Tener una curva ROC de 0,95 es un algoritmo basado en inteligencia artificial. O sea, ningún estudio de investigación hasta el momento ha podido hacer esto que se hizo en 6 horas, ¿sí? Para ver qué variables son las que yo necesito definir y de qué manera las voy a necesitar para hacer una predicción de cultivo negativo. Y acá tengo a la derecha un cultivo positivo, con una curva ROC de 0,95. Y todo esto se hace con inteligencia artificial. Y al final, ¿en qué termina todo esto? Y con esta creo que termina en que el siguiente paciente, ahora sí, tengo un nuevo paciente. Ya tengo mi modelo, este es mi modelo, con todos estos datos. ¿Ok? Y fíjense, voy poniendo para hacer la predicción de un cultivo negativo o de un cultivo positivo, fíjense acá a la derecha, ¿qué pasa si yo tengo un nitrito positivo? Mi predicción de tener un cultivo negativo es de 34%. ¿Qué pasa si yo tengo estereasa leucocitaria positiva? Mi predicción de negativo es del 83%. Pero si yo le meto leucocitos, ya empiezo a tener una predicción 50% de un cultivo positivo. Si yo tengo flora microbiana y si yo tengo flora en el sistema automatizado, fíjense, ya con estas 5 variables tengo una predicción de cultivo positivo de 99,47% de probabilidad. Entonces, esta es la forma como un modelo basado en datos, bien estructurados, de una base de datos bien limpia y bien diseñada, termina creándome un algoritmo que me permite ya utilizarlo en mi siguiente estudio de investigación, porque según el siguiente estudio de investigación, ¿en qué termina? Y creo que está acá. En esto, termina en que una vez que tenga el examen completo de orina, con este modelo predictivo, puedo utilizar un Bacteria Predictive, un angiograma Predictive y puedo tener una recomendación Predictive, en donde después tendré que diseñar un estudio de investigación con lo que sale del fenotipo 2 días después y ver la correlación que existe en el Predictive versus el no Predictive o real. Y de esa manera yo estoy validando ya en la práctica clínica como un modelo basado en inteligencia artificial, producto de tener los datos estructurados y bien validados, ¿sí? En la práctica clínica para reducir, porque mi hipótesis es que voy a reducir del 20 al 30% el grado de incertidumbre por la resistencia antimicrobiana a un 2 a 3% del grado de incertidumbre gracias al uso de datos y modelos predictivos. Entonces, chicos, si ustedes se dan cuenta, pareciera que todo esto es medio nebuloso, medio aburrido, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es un dato? ¿Qué cosa es un instrumento, qué es un instrumento de medición? ¿Qué es un trabajo de investigación? Pero nuestra vida cotidiana se basa en datos. Somos un computador de datos. El problema es que hoy en día si es que nosotros no estamos preparados para entender, procesar, diseñar y resolver problemas, créanme chicos, un algoritmo basado en inteligencia artificial los va a reemplazar de todas maneras. Entonces, la predicción es, si yo entiendo mis datos y utilizo algoritmos basados en inteligencia artificial, a mí nadie me va a reemplazar. Al que no lo use es el siguiente definición de ignorante, es aquel que no sabe inteligencia artificial porque hay algo que lo va a reemplazar. Entonces, con eso he querido cerrar un poco el tema y ponerlo en la práctica, ¿sí? Estos conceptos que a veces pueden sonar ligeramente nebulosos. Y si tienen alguna pregunta, creo que estamos
estamos a la hora, son 5:30. Si tienen alguna pregunta, por favor, encantado de poder resolverla para los que se han quedado. Creo que todo está claro, doctor. Perfecto. ¿Nadie más tiene una pregunta? La última reflexión.